¡Lárgate! Mis padres vendrán a vivir con nosotros. ¡Ya no hay lugar para ti! Mi nuera me gritó en medio del funeral de mi esposo. Arrojó mi maleta al suelo frío, sin darme la oportunidad de despedirme de mi marido por última vez. Me volví hacia mi hijo, esperando una palabra de protesta. Pero mi hijo solo asintió. Estuvo de acuerdo con que su esposa echara a su propia madre de la casa, mientras su padre yacía allí, sin que la tapa del ataúd se hubiera cerrado todavía. Pensaron que era débil, que no tenía a dónde ir. Pensaron que habían aracelido, pero no sabían que la casa que querían tomar era lo que aplastaría su arrogancia en unas pocas horas. Cuando la risa de mi esposo salió del ataúd, todos se aterrorizaron, sus rostros pálidos como la muerte. No aparten la vista, porque la verdad está a punto de ser revelada. Nunca imaginé que el sonido de una maleta golpeando el suelo de piedra pudiera ser más doloroso que la muerte misma. Soy Lisette Morales, una mujer de 65 años, de pie en silencio frente al ataúd de mi esposo. Mi Leandro, el compañero que había estado a mi lado durante 40 años, yacía allí, con un rostro tan pacífico que dolía, como si Dios se hubiera llevado todo el dolor, dejándome sola con este vacío. El aire en la casa era helado hasta los huesos. Era el frío de la soledad, manifestándose por primera vez, crudo, sin nadie que me protegiera. Solo habían pasado 2 días desde que exhaló su último aliento. A mi alrededor, gente vestida de negro susurraba oraciones, pero mis oídos no podían oír nada más que el latido desesperado de mi propio corazón. Dios mío, por favor, dame fuerzas. Era la frase que repetía en mi mente. Solo quería despedirme de mi esposo con dignidad. Solo quería que se fuera en paz. Pero la paz no había sido invitada a este funeral. El sonido chirriante de algo arrastrándose por el suelo rompió la atmósfera sagrada. Todos se dieron la vuelta. Yo también me giré, y mi corazón se hundió. Era mi nuera, Araceli. A diferencia de alguien de luto, estaba maquillada como para una fiesta, con los labios de un rojo tan brillante como la sangre fresca. Su vestido ajustado y sus tacones altos golpeaban el suelo con un ritmo arrogante. Una mujer a mi lado susurró: «Dios mío, vino a un funeral o a un desfile de modas». Pero lo peor de todo, en su mano estaba mi maleta. Araceli caminó directamente hacia mí, su mirada recorriéndome de pies a cabeza, llena de desprecio. «¿Qué haces ahí parada?», se rió con sarcasmo. «Es hora de que te mudes», gritó para que todo el mundo lo supiera. «Lárgate». Esa frase era como una orden, clara, decisiva, sin una pizca de vergüenza. Me quedé paralizada. Antes de que pudiera reaccionar, Araceli me arrojó la maleta con fuerza. ¡Pum! El sonido seco del impacto hizo que el sacerdote dejara de leer sus oraciones. El coro se cayó. Todas las miradas se centraron en mí. Bajé la vista hacia la vieja maleta. Un sollozo se escapó de mi pecho. Miré a Araceli. Se cruzó de brazos, entrecerró los ojos y dijo con voz indiferente: «Ahí dentro está todo lo que tienes. Tu ropa barata, tus medicinas. Lo he metido todo». Susurré, con voz temblorosa: «Araceli, ¿por qué haces esto? Este es el funeral de tu suegro». Araceli se burló. «Cállate. A partir de hoy, ya no tienes lugar en esta casa. Mis padres vendrán a vivir con nosotros». Luego levantó la mano y señaló directamente a la puerta. «Lárgate de aquí». En esa misma dirección vi a los padres de Araceli, el señor Gumaro y la señora Trinidad. Estaban sentados cómodamente en la primera fila de honor. Recuerdo que cuando el cáncer de Leandro le estaba consumiendo los pulmones, nunca vinieron a visitarlo ni una sola vez. Ahora estaban aquí, como si celebraran. Trinidad me saludó con la mano. «Lisette, vete. La casa es de ellos. Has sido una mantenida durante demasiado tiempo». Gumaro levantó la barbilla. «Alguien tan inútil como tú debería estar en una residencia de ancianos para que te cuiden». Estaba aturdida. Me costaba respirar. Sentía un nudo en la garganta. La humillación quemaba mi rostro. Podía sentir las miradas de los vecinos, de los parientes lejanos, de los amigos de Leandro. Sentía su lástima clavada en mi espalda como agujas. Estaba siendo desechada como una bolsa de basura en medio del funeral del hombre que construyó esta casa con sus propias manos. Las lágrimas que brotaron de mis ojos, esta vez no eran de dolor. Eran de una vergüenza tan profunda
que solo quería desaparecer. Quería que el suelo de mármol se abriera y me tragara junto con mi vieja maleta. Me giré, buscando la mirada de Fausto, mi hijo, el niño que crié con todo el amor, todo el sudor, todos los sacrificios que mi vida tenía. Estaba allí, de pie junto a su esposa. Llevaba el traje negro que yo misma le había planchado la noche anterior. Lo miré directamente a los ojos, con el corazón apretado, suplicando en silencio: Fausto, haz algo, hijo. Ayúdame a levantarme. Diles que paren. Esta es la casa de tu madre. Un suspiro escapó de sus labios. Se humedeció los labios, y luego bajó la cabeza. No dijo una palabra en mi defensa. Araceli se rió a carcajadas. ¿Lo ves? Ni siquiera tu hijo te quiere ya. Una mujer detrás de mí susurró: ¿cómo pueden hacer esto en medio de un funeral? Pero nadie se acercó. Solo estaba yo, de pie, con la maleta que contenía toda mi vida. Querían echarme a la calle justo delante del ataúd de mi esposo, pero quizá no sabían que la casa que querían apoderarse era precisamente la que aplastaría su arrogancia en pocas horas. Finalmente, Fausto se movió, pero no para extenderme la mano, no para abrazarme, no para decirle a su esposa que respetara a la madre que le dio la vida. Lo vi asentir. Fue un asentimiento leve, seco y cobarde, un simple gesto que partió mi alma en dos más rápido que cualquier hacha. «Mamá», dijo con una voz que intentaba ser firme, pero que en el fondo temblaba de debilidad. «Araceli tiene razón». Sentí que no podía respirar. Mi propio hijo, mi sangre, el niño al que le había vendado las rodillas raspadas, el niño al que le había preparado el desayuno cada maracelina antes de ir a la escuela, me estaba traicionando frente al ataúd de su padre. «Ya eres vieja», continuó, evitando mi mirada. Se ajustó el nudo de la corbata, una corbata de seda Italia Araceli, que sabía que costaba más que mis 3 meses de pensión. «Esta casa es demasiado grande para ti sola. Necesita mantenimiento, necesita gente joven. Soy el único hijo. Papá seguramente querría que yo me hiciera cargo del patrimonio». El patrimonio. Así llamaba ahora a nuestro hogar. No lo llamaba casa, no lo llamaba hogar, lo llamaba patrimonio, como si fuera una cifra en una cuenta bancaria y no el lugar donde aprendió a caminar. «La residencia que encontramos es muy buena», Araceli dio, tratando de sonar generoso. «Tiene un jardín y enfermeras. Estarás mejor allí que aquí estorbando mientras reformamos la casa». La palabra quedó suspendida en el aire sofocante de la iglesia. Quería gritarle, quería recordarle todas las veces que vendí mis joyas, las que heredé de mi abuela, para pagar sus deudas de juego y los coches que destrozó. Quería recordarle cómo oculté sus errores a su padre para que no lo castigara. Había criado a un monstruo, y ahora ese monstruo me estaba devorando. Pero antes de que pudiera responder, una sombra pesada se cernió sobre mí. Eran los padres de Araceli. El señor Gumaro y la señora Trinidad se habían adelantado. Caminaban con una arrogancia que ofendía hasta a Dios. El señor Gumaro masticaba chicle ruidosamente, mirando las columnas de la iglesia como si estuviera calculando su valor. La señora Trinidad, con un vestido de flores demasiado llamativo para un funeral, se dirigió directamente a la primera fila. Ese era mi sitio. Era el sitio reservado para la viuda. Pero la señora Trinidad no se detuvo. Al acercarse al banco, vio mi bolso negro, el pequeño monedero donde guardaba mi rosario y los pañuelos para secar mis lágrimas. Lo había dejado allí para guardar mi sitio mientras me despedía de Leandro. Con un gesto de absoluto desprecio, la señora Trinidad extendió su mano regordeta y empujó mi bolso. Lo vi caer al suelo, rodando hasta quedar bajo los pies sucios del señor Gumaro. «Con permiso», dijo la señora Trinidad, aunque no pidió permiso. Se dejó caer en el banco, ocupando todo el espacio, y se alisó el vestido con aire de satisfacción. «Este sitio es para la familia», dijo, mirándome por encima del hombro. «Y como vamos a ser los nuevos dueños de la casa, nos merecemos este lugar de honor. Tú ya te vas, ¿no? Mejor que vayas a buscar tus cosas antes de que te deje el coche de la residencia». Miré a Fausto, esperando que al menos esto le molestara, esperando que le dijera a su suegra que no tratara así a su madre en el funeral de su padre. Pero Fausto solo se encogió de hombros y se sentó junto a la señora Trinidad. El señor Gumaro se inclinó hacia su hija y, sin bajar la voz en absoluto, señaló el altar. «Oye, hija,
La madera de este ataúd parece buena, dijo el descarado anciano. Deberíamos ver si los muebles de la casa son de la misma calidad, porque si son demasiado viejos, mejor tirarlos todos. Quiero un bar grande en el salón. Nada de santos ni de muertos. Hay que modernizar. Sí, papá, respondió Araceli con una sonrisa que no pudo ocultar. Vamos a tirar esa pared de la cocina. Huele a grasa vieja y a medicinas. Lo pondremos todo de mármol. Y la habitación de la vieja será tu despacho. Estaban repartiéndose mi vida como si yo ya estuviera muerta. Estaban derribando cada ladrillo de mi historia mientras el cuerpo de Leandro aún estaba caliente. Me sentí mareada. La imagen de un collar de oro apareció en mi mente. Era el collar con la medalla de la Virgen de Guade Trinidad. Lo vendí hace 10 años cuando Fausto quiso irse de viaje por Europa con sus amigos y no tenía dinero. Prometió devolvérmelo. Nunca lo hizo. Vendí mi pasado para comprarle un futuro. Y ahora, él estaba vendiendo mi presente para comprar la aprobación de esta gente vulgar. La traición sabe amarga, como la hiel en la garganta. Me sentí más sola que nunca. No tenía casa, no tenía hijo, no tenía esposo. Lentamente, me giré hacia el ataúd. La madera brillaba bajo las luces de la iglesia. Di un paso más, ignorando las risitas de mis suegros que planeaban qué cortinas poner en mi dormitorio. Puse mi mano sobre la fría tapa del ataúd. Mis dedos temblaban. «Oh, Leandro», susurré tan bajo que solo él pudo oírme. «¿Por qué te fuiste tan pronto? ¿Por qué me dejaste sola con esta maracélida de lobos hambrientos?» Sentí que mi pecho iba a estallar. La desesperación se estaba convirtiendo en una garra oscura que apretaba mi corazón. Pensé que este era el final. Pensé que Dios se había olvidado de mí y que mi destino era morir sola en una cama extra Araceli en una residencia barata. Ellos seguían hablando. Araceli decía algo sobre derribar mi rosal para construir un jacuzzi. Cerré los ojos, esperando que la oscuridad me llevara. Ya no tenía fuerzas para luchar, ya no tenía nada que proteger. Pero entonces, algo sucedió. Un sonido rompió la atmósfera sofocante de la codicia. No fue un trueno, no fue un grito, fue algo mucho más aterrador. Araceli no se callaba, seguía hablando y hablando, como si el sonido de su propia voz fuera lo único importante en aquel lugar sagrado. «Ya tengo los papeles listos», decía ella con esa voz chillona que me taladraba los oídos. «Es un asilo en las afueras. No es de lujo, claro, pero ¿para qué gastar tanto en alguien que ya no distingue entre el día y la noche? Tienen habitaciones compartidas y la comida es básica. Frijoles y tortillas, lo que a ella le gusta. Así nos ahorramos una fortuna para la remodelación de la terraza». Mis manos se apretaron contra mi pecho. Frijoles y tortillas. No era por la comida, era por el desprecio. Estaba hablando de encerrarme en un lugar donde la gente va a esperar la muerte, un lugar barato y triste, mientras ella planeaba gastar el dinero de mi esposo en lujos innecesarios. Fausto solo asentía, revisando su reloj, probablemente ansioso por irse a celebrar su nueva herencia. Fue justo en ese momento. Araceli abrió la boca para decir algo más sobre lo mucho que estorbaban mis muebles viejos, pero las palabras nunca salieron de su garganta. Algo las detuvo. Un sonido emergió de los grandes altavoces colgados en las columnas de piedra de la iglesia. No fue un ruido fuerte ni estridente, fue algo mucho más sutil, y por eso mismo, mucho más aterrador. Fue una risa seca, corta y cargada de ironía. El sonido resonó con una claridad espeluznante, rebotando en la cúpula y cayendo sobre nosotros como una lluvia helada. El silencio que siguió fue absoluto. Araceli se quedó con la boca abierta, congelada en medio de su gesto de arrogancia. Sus padres, que segundos antes se reían en la primera fila, se giraron bruscamente, buscando el origen del sonido con los ojos desorbitados. Yo conocía esa risa, la reconocería en cualquier parte, en esta vida o en la otra. Era la risa de Leandro. Era esa risa particular que él soltaba cuando alguien intentaba venderle algo falso o cuando descubría una mentira piadosa. No era una risa de alegría, era una risa de juicio. Fausto se puso pálido como un papel. Sus manos empezaron a temblar tanto que tuvo que soltarse las rodillas para no hacer ruido. Miró el ataúd de su padre con un terror primitivo, como si esperara que la tapa de madera se levantara en ese preciso instante. ¿Escucharon eso?, susurró alguien en las filas de atrás.
Es el difunto. Es un milagro o una maldición. El pánico empezó a extenderse como pólvora. La gente se persignaba. Algunas anciaracelis empezaron a rezar el Ave Micaela en voz baja, aterrorizadas. Araceli retrocedió un paso, tropezando con sus propios tacones, alejándose del ataúd como si éste quemara. «Es un truco», gritó ella con voz temblorosa, tratando de recuperar su compostura, aunque el miedo en sus ojos la delataba. «Alguien está jugando una broma de mal gusto. No es ningún truco, Araceli». La voz vino desde el púlpito, firme y grave. Todos giramos la cabeza. Allí estaba Leocadio, el licenciado Leocadio, el mejor amigo de Leandro desde la infancia y el abogado de la familia durante más de 40 años. Leocadio no llevaba sota Araceli, pero en ese momento parecía un juez supremo. Tenía el rostro serio, sin una pizca de esa amabilidad que solía mostrar en las fiestas. En su mano derecha sostenía un pequeño control remoto negro, y en la izquierda, el micrófono. Caminó lentamente bajando los escalones del altar, acercándose a nosotros. Sus pasos eran pesados y deliberados. Se detuvo justo frente a Fausto y Araceli, mirándolos con una mezcla de lástima y severidad. «Leandro siempre fue un hombre previsor», dijo Leocadio, y su voz amplificada llenó la iglesia. «Ustedes pensaron que él estaba ciego en sus últimos meses. Pensaron que el cáncer le había comido el cerebro además de los pulmones. Pensaron que, como estaba en cama, no se daba cuenta de lo que pasaba en su propia casa». Fausto tragó saliva ruidosamente. «Leocadio, ¿qué es esto?», balbuceó mi hijo. «Papá ya murió. Déjalo descansar. Tu padre descansará cuando se diga la verdad, Fausto», respondió Leocadio cortante. «Esa risa que acaban de escuchar no es un fantasma. Es una grabación. Pero el terror que veo en sus caras, ese sí es muy real». Leocadio levantó el control remoto y apuntó hacia la enorme pantalla blanca que se había colocado detrás del altar, originalmente pensada para mostrar fotos familiares y recuerdos bonitos durante el servicio. «Leandro quiso hablar con ustedes una última vez», continuó el abogado, clavando sus ojos en los de Araceli. «Quería estar presente en su propio funeral. Y sobre todo, quería decirles por qué se estaba riendo». «¿Riéndose?», preguntó Araceli, con un hilo de voz. «Sí», respondió Leocadio con una frialdad que me dio escalofríos. «Ustedes creen que han aracelido. Creen que ya tienen las llaves del reino». Pero Leandro se estaba riendo de su estupidez. Se reía porque sabía algo que ustedes ignoran. Se reía porque sabía que la codicia los haría caer en su propia trampa. Mi corazón latía desbocado. Yo no entendía nada. ¿Qué sabía Leandro? ¿Qué había planeado mi esposo en sus últimas noches de insomnio y dolor? Miré el ataúd y por primera vez en días sentí una pequeña chispa de calor en el pecho. No estaba sola. Leandro, de alguna manera, seguía aquí, cuidándome. El abogado hizo una pausa y miró a la congregación. «Amigos, familia», dijo Leocadio, cambiando su tono a uno más solemne. «Lo que van a ver a continuación no es fácil, pero la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz». Las luces de la iglesia comenzaron a atenuarse, dejando el lugar en una penumbra casi total. Solo la luz de las velas iluminaba el rostro aterrorizado de mi hijo y mi nuera. Antes de que la pantalla se encienda, quiero preguntarles algo a todos ustedes que me escuchan. Queridos amigos, ¿ustedes creen que los que se van siguen cuidándonos desde el más allá? ¿Creen que hay una justicia divina que todo lo ve y que pone a cada uno en su lugar? Si ustedes creen en la ley de la causa y el efecto, si creen que el cielo tiene ojos y que nadie se va de este mundo debiendo nada, por favor, denle un me gusta a esta historia ahora mismo y escriban la palabra karma en los comentarios. Necesito saber que hay gente buena que me apoya, porque lo que viene ahora es el inicio de la justicia para esta madre que ha sufrido tanto. El proyector zumbó al encenderse. Un haz de luz blanca atravesó la oscuridad y golpeó la pantalla gigante. La imagen parpadeó un par de veces y luego se estabilizó. Y allí estaba él. La imagen en la pantalla era nítida, cruelmente clara. Era Leandro, sentado en su sillón de cuero favorito, ese que tenía en el estudio y que nadie más tenía permiso de usar. Llevaba puesta su bata azul, esa que yo le regalé en su último cumpleaños. Se veía delgado, con la piel pegada a los huesos por culpa de la enfermedad, y tenía esas ojeras oscuras que le dejaban las noches de insomnio. Pero sus ojos, Dios mío,
Sus ojos estaban vivos, brillaban con una intensidad que hacía meses que no veía. No había dolor en su mirada, había fuego. Había una determinación fría, calculadora, la misma mirada que ponía cuando negociaba un contrato importante en sus buenos tiempos. «Hola, familia», dijo Leandro desde la pantalla. Su voz retumbó en la iglesia, llenando cada rincón, haciendo que las velas temblaran. «Si están viendo esto, es que ya me fui. Ya dejé de ser una carga, ¿verdad, Fausto? ¿Verdad, Araceli? Seguramente ahora mismo están ahí sentados, con sus trajes negros de diseñador, llorando lágrimas de cocodrilo. O quizás ya se secaron las lágrimas y están midiendo las paredes para ver dónde van a colgar sus cuadros modernos». Yo me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. Verlo hablar así, tan lleno de rabia contenida, me partía el alma. Pero no podía dejar de mirar. «Fausto y Araceli», continuó mi esposo, inclinándose hacia la cámara. «Ustedes pensaron que yo estaba dopado todo el tiempo. Pensaron que la morfina me tenía en las nubes. Pero se les olvidó un pequeño detalle. Yo fui contador antes de ser empresario. Y los números nunca mienten. Las personas mienten, los hijos mienten, pero las cifras siempre dicen la verdad». La imagen de Leandro se hizo pequeña y se movió a una esquina de la pantalla. En el centro apareció un documento escaneado. Era un estado de cuenta bancario. Las letras eran rojas y negras, grandes y legibles. «Vamos a revisar la contabilidad final», dijo Leandro con voz de acero. «Ítem 1, 12 de octubre. Fausto, viniste llorando a mi cama. Me dijiste que necesitabas un cheque urgente. Me dijiste que habías encontrado un tratamiento experimental en una clínica de Houston que podría salvarme la vida, o al menos quitarme el dolor. Me dijiste que el seguro no lo cubría. Yo te firmé el cheque con la mano temblorosa, pensando que mi hijo quería salvarme». La pantalla hizo un acercamiento al documento. Las fechas y los montos se resaltaron en amarillo brillante. Fecha: 12 de octubre. Concepto: Clínica de Oncología Houston. Monto: 0 pesos. Un silencio sepulcral cayó sobre la iglesia. Nadie se atrevía a respirar. Concepto real del gasto, leyó Leandro, y en la pantalla apareció el desglose de la tarjeta de crédito de Fausto. Tienda Louis Vuitton, París, $5,000. Agencia de viajes Eurotour, boletos para el señor Gumaro y la señora Trinidad, $3,000. Restaurante Le Jules Verne, Torre Eiffel, $1,500. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El mundo me daba vueltas. Yo recordaba ese mes de octubre. Lo recordaba perfectamente porque fue el mes en que Leandro gritó de dolor durante 3 noches seguidas. Se retorcía en la cama, sudando frío, suplicando que hiciera algo para que parara. Fausto me había dicho que el dinero no había llegado a tiempo, que la clínica había rechazado el pago, que teníamos que esperar. Me dijo que no había medicina, pero sí había dinero, solo que no era para su padre, era para que su esposa tuviera un bolso nuevo y para que sus suegros se fueran a pasear a Europa. Me giré lentamente hacia los padres de Araceli. La señora Trinidad ya no tenía esa sonrisa arrogante en la cara. Estaba pálida, aferrada a su bolso, mirando al suelo como si buscara una grieta donde esconderse. Gumaro se aflojaba el cuello de la camisa, sudando a chorros. Un murmullo de indignación comenzó a crecer entre los bancos. Los vecinos, los amigos, la gente que conocía a Leandro de toda la vida, empezaron a señalar. Escuché la palabra sinvergüenzas, susurrada con asco. «Ustedes no me robaron dinero», dijo Leandro desde la pantalla, y su voz se quebró por primera vez, no de tristeza, sino de furia. «Ustedes me robaron mi alivio, me dejaron sufrir como un animal herido para poder presumir fotos en París. Eso, hijo mío, no es una deuda financiera, eso es una deuda de sangre». Fausto estaba petrificado, no podía negar la evidencia. Los números estaban ahí, gigantes, iluminando la iglesia como un anuncio de neón de su propia maldad. Araceli intentó decir algo, intentó negar con la cabeza, pero la prueba era irrefutable. Yo sentí que algo se rompía dentro de mí. Esa capa de sumisión, de paciencia infinita que había llevado puesta durante años como una segunda piel, se rasgó de arriba abajo. No solo me habían quitado mi casa, no solo me habían faltado al respeto, habían torturado a mi esposo, lo habían dejado sufrir por pura vanidad. Me dolía el pecho, pero ya no era dolor de víctima,
Era el dolor del despertar. Mis lágrimas se secaron de golpe. Miré a mi hijo y ya no vi al niño que yo había criado. Vi a un extraño. Vi a un ladrón que había cambiado la paz de su padre por un viaje de placer para sus suegros. Pero el video no terminó ahí. El dinero se puede recuperar, dijo Leandro, recuperando la compostura. El dinero es papel sucio. Yo podría perdonarles que se gastaran mi fortuna. Podría perdonarles que me dejaran sin medicinas, porque al final, el dolor me hizo más fuerte. Pero hay cosas que no se tocan. Hay líneas sagradas que no se cruzan. La imagen del estado de cuenta desapareció. Leandro volvió a llenar la pantalla, pero ahora su rostro estaba muy cerca de la cámara. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. El dinero perdido es un pecado terrenal, continuó. Pero lo que hicieron con mi alma, lo que hicieron con nuestra fe y con la memoria de nuestros antepasados, eso los convierte en algo peor que ladrones. Eso los convierte en demonios. Leandro señaló fuera de cámara. Miren lo que hicieron con el altar, dijo. Y entonces la imagen cambió de nuevo. Ya no era Leandro en su estudio. Era una grabación borrosa, tomada desde un ángulo bajo, como si la cámara estuviera escondida en una estantería. Reconocí el lugar inmediatamente. Era nuestra sala. Era el rincón sagrado de la casa. La imagen en la pantalla cambió. Ahora se veía el pasillo de nuestra casa, justo enfrente de la mesita donde guardábamos las medicinas de Leandro. La fecha en la esquina inferior del video marcaba apenas 12 Maracelis atrás. Ahí estaba Araceli. Miraba a ambos lados del pasillo, asegurándose de que nadie la viera. En sus manos tenía los frascos de las pastillas para el dolor, esas medicinas fuertes y caras que el doctor nos había recetado para que Leandro pudiera dormir sin gritar. Vi cómo destapaba los frascos con prisa. Vi cómo vaciaba las cápsulas reales en una bolsa de plástico que guardó en su bolsillo. Y luego, con una calma que me heló la sangre, sacó otro bote. Era un bote de vitaminas baratas, de esas que venden en el supermercado por unos cuantos pesos. Empezó a rellenar los frascos de medicina con las vitaminas. Sentí un nudo en la garganta tan apretado que no podía respirar. Ahora entendía todo. Entendía por qué Leandro lloraba por las noches. Entendía por qué me suplicaba que le diera más dosis, diciendo que las pastillas no le hacían nada. Yo, pensando que era la enfermedad avanzando, le daba más vitaminas inútiles, mientras mi propio esposo se retorcía de agonía en mis brazos. ¡Asesina!, quise gritar, pero la voz se me quedó atorada en el pecho. Pero el video no terminó ahí. La cámara oculta mostró algo aún peor. La señora Trinidad entró en la toma. Se paró junto a su hija, y ambas caminaron hacia la sala, deteniéndose justo frente a nuestro altar familiar, ese altar donde estaban las fotos de mis suegros, de mis padres, y la imagen de la Virgen que había protegido a esta familia por generaciones. Para cualquier mexicano, el altar es sagrado, es la puerta entre nosotros y nuestros muertos. En el video, Trinidad señaló las fotos con asco. «Ay, hija», dijo la vieja con desprecio, «todo esto tiene que irse a la basura maracelina mismo. Mira nada más qué caras tan feas tenían estos viejos. Dan miedo. Aquí vamos a poner una barra de mármol negro para los licores de Fausto». Y entonces, Araceli soltó la frase que me rompió el corazón para siempre. «No te preocupes, mamá», dijo ella, riéndose mientras agitaba el frasco de vitaminas falsas frente a la foto de Leandro. «Este viejo es como una sanguijuela. Se aferra a la vida y no nos deja disfrutar la herencia. Pero con estas pastillas, el dolor va a ser tan fuerte que se va a querer morir él solito. Que se muera de dolor. Así nos hace el favor de largarse rápido. Que se muera de dolor». Esas palabras resonaron en la iglesia como un disparo. No pude aguantar más. Un grito desgarrador salió de mis entrarácelis. No era un grito humano. Era el aullido de una loba herida a la que le han matado a su compañero. «¡Desgraciada!», grité con toda la fuerza de mis pulmones. Me lancé hacia ella. Olvidé que estaba en una iglesia. Olvidé mis años, mi artritis y mi cansancio. Solo quería clavarle las uñas en la cara a esa mujer que había torturado a mi esposo. Quería hacerle sentir el mismo dolor que Leandro sintió en sus últimas noches. Leocadio, el abogado, me agarró por los hombros justo antes de que pudiera llegar a ella. Me sostuvo con fuerza mientras yo pataleaba y lloraba de rabia. «Suéltame, Leocadio. La voy a matar con mis propias manos», gritaba yo, ciega de furia.
Araceli retrocedió, pálida como un muerto, escondiéndose detrás de Fausto. El padre Antonio, que había estado en silencio todo este tiempo, empezó a hacer la señal de la cruz una y otra vez, horrorizado. Sus labios se movían rezando una oración de protección, como si el diablo mismo hubiera entrado en su parroquia. «Dios nos libre», murmuró el sacerdote, mirando a Araceli como si fuera un monstruo. «Esto es un sacrilegio, es maldad pura». La congregación estaba en shock. Nadie podía creer lo que acababan de ver. La crueldad no tenía límites. No solo le robaron su dinero, le robaron su dignidad y su alivio en el lecho de muerte. Y planearon tirar a la basura la memoria de nuestros ancestros como si fuera basura. Leocadio me ayudó a sentarme en el banco, aunque yo seguía temblando de ira. «Ya basta», dijo Leocadio, apagando la pantalla. «Ya han visto quiénes son en realidad estas personas. No son familia, son verdugos». Fausto, que había estado callado, mirando al suelo mientras se revelaba su complicidad, levantó la cabeza. Estaba sudando, pero en sus ojos vi ese destello de terquedad de quien se sabe acorralado pero se niega a perder. Se limpió el sudor de la frente y con una voz temblorosa pero desafiante, gritó para que todos lo escucharan. «Eso no importa. El video es ilegal. Papá estaba enfermo y no sabía lo que grababa». Fausto dio un paso al frente, tratando de recuperar algo de autoridad. «Digan lo que digan», gritó mi hijo, señalándome con el dedo. «Yo soy el hijo único, soy el varón. La ley está de mi lado. Pueden mostrar todos los videos tristes que quieran, pero la casa está a nombre de mi padre, y por ley pasa a mí. Así que mamá, deja de hacer drama. La casa es mía, y tú te vas hoy mismo». La iglesia se quedó en silencio otra vez. Todos miraron a Leocadio. Fausto tenía razón en una cosa. Si la casa estaba a nombre de Leandro, él era el heredero forzoso. La maldad moral no siempre quita los derechos legales. Leocadio miró a Fausto con una calma absoluta. Una pequeña sonrisa apareció en la comisura de sus labios. «Ay, Carlitos», dijo el abogado, negando con la cabeza como quien regara Araceli a un niño ignorante. «Siempre fuiste malo para escuchar. Tu padre dijo que la casa era su patrimonio, pero nunca dijo que él fuera el dueño». Leocadio abrió su maletín de cuero con una lentitud exasperante. Sacó una carpeta amarilla, vieja y desgastada por el tiempo, y la sostuvo en alto como si fuera las tablas de la ley. «Ay, Carlitos», repitió el abogado, y en su voz había una mezcla de lástima y satisfacción. «Deberías haber estudiado un poco más antes de gritar tantas tonterías. Es cierto que tu padre construyó esa casa, puso cada ladrillo con su sudor, pero el terreno y el capital original no eran suyos». Fausto parpadeó, confundido. La arrogancia empezaba a resquebrajarse en su rostro. «¿De qué estás hablando?», preguntó mi hijo, con la voz mucho más baja. Leocadio caminó hacia el centro del altar y abrió la carpeta. «Esa casa pertenecía a tu tía Carmen», anunció Leocadio. Un murmullo recorrió la iglesia. Tía Carmen, la hermana Araceli mayor de Leandro, la mujer que nunca se casó, que nunca tuvo hijos, pero que tenía una fortuna heredada de sus propios negocios. Murió hace 10 años, después de una larga y dolorosa enfermedad que la dejó postrada en cama. Yo sentí un escalofrío. Recordaba a Carmen con cariño. Era una mujer dura, de carácter fuerte, pero justa. Cuando Carmen murió, continuó Leocadio, leyendo el documento, dejó un testamento muy específico, un testamento que yo redacté, y que tu padre guardó en secreto para proteger a tu madre hasta el momento adecuado. El abogado se ajustó los lentes y leyó en voz alta. Cláusula quinta del testamento de Carmen Rivera. Dejo la propiedad ubicada en Lomas de Chapultepec, en usufructo vitalicio a mi hermano Leandro. Él podrá vivir ahí hasta su muerte. Pero la propiedad, el título de dueña absoluta, no pasará a mis sobrinos, ni a nadie que comparta mi apellido solo por accidente de nacimiento. Leocadio hizo una pausa dramática y miró directamente a Araceli. La propiedad pasará a manos de la única persona que estuvo a mi lado cuando mi cuerpo se pudría. La persona que me sostuvo la mano cuando di mi último aliento. La persona que no tuvo asco de limpiar mis llagas mientras los demás se tapaban la nariz. Mi mente viajó de golpe al pasado, 10 años atrás. Recordé el olor a medicina y a encierro en la habitación de Carmen. Ella tenía gangrena en una pierna por la diabetes.
El olor era insoportable para muchos. Recordé a Araceli parada en el marco de la puerta. Llevaba un pañuelo perfumado cubriéndose la nariz y la boca. ¡Qué asco!, había dicho Araceli aquel día. No pienso entrar ahí. Huele a muerte. Fausto, vámonos, no tiene caso visitarla. Ya ni nos reconoce. Y recordé a Fausto, mi hijo, mirando su reloj, diciendo que tenía un partido de golf, que no podía perder el tiempo viendo a una vieja morirse. Se fueron. Me dejaron sola con ella. Yo me quedé. Me senté a su lado. Tomé su mano fría y huesuda, le limpié la frente con un paño húmedo y le recé el rosario hasta que su pecho dejó de moverse. Recuerdo que, justo antes de irse, Carmen apretó mi mano y me miró con gratitud. Nunca imaginé que ese acto de amor, algo que hice porque era lo correcto, cambiaría mi destino 10 años después. Leocadio cerró la carpeta con suavidad. Por lo tanto, declaró el abogado con voz potente, certifico que la única dueña, la propietaria universal de la mansión, de los terrenos y de todo lo que hay dentro, es la señora Lisette. Lisette. Mi nombre resonó en la iglesia como una campanaceli de libertad. No hubo gritos esta vez, solo un silencio pesado, denso, el silencio de la verdad cayendo por su propio peso. Fausto se tambaleó como si le hubieran dado un golpe físico. Se agarró del brazo de Araceli para no caerse. Araceli, por su parte, tenía los ojos desorbitados, la boca abierta en una mueca grotesca de incredulidad. ¿Qué?, susurró ella. Eso no puede ser. Es mentira. Leocadio levantó el documento sellado y notariado para que todos lo vieran. Aquí está la firma de Carmen. Y aquí está la de Leandro, aceptando la voluntad de su hermana Araceli. Tu padre sabía que esto pasaría, Fausto. Sabía que intentarían echar a tu madre a la calle. Por eso guardó este secreto. Él solo era un inquilino en la casa de su esposa. Sentí que un peso de toneladas se levantaba de mis hombros. La casa era mía. Siempre había sido mía. No era una intrusa. No era una carga. Era la dueña. Mis lágrimas se detuvieron. Una extra Araceli calma me invadió. Me puse de pie. Mis piernas ya no temblaban. Mi espalda, que había estado encorvada por el dolor y la humillación, se enderezó. Miré la maleta vieja a mis pies. Esa maleta que Araceli me había arrojado con tanto desprecio. Esa maleta que supuestamente contenía mi final. Ahora la veía diferente. Esa maleta no era para mí. Levanté la vista y miré a mi hijo y a mi nuera. Ya no me parecían gigantes poderosos. Se veían pequeños, miserables, asustados. Eran como niños traviesos a los que se les ha descubierto la mentira. Me sequé la cara con el dorso de la mano. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire de la iglesia, que de repente me pareció más limpio, más puro. Caminé 2 pasos hacia ellos. El sonido de mis zapatos resonó con autoridad sobre el mármol. Leocadio me extendió los papeles. Los tomé. El papel se sentía firme entre mis dedos. Era mi escudo y mi espada. Gracias, Leocadio, dije con voz clara. Luego, bajé la mirada hacia la maleta otra vez. Esa maleta ya no se va conmigo, pensé. Esa maleta tiene otro destino. Me preparé. La tristeza había dado paso a algo nuevo, algo que no sentía hacía mucho tiempo. Justicia. Esto es un error. Seguro que es un error administrativo. Esas fueron las palabras que Fausto escupió, con la cara roja de ira, arrebatando los papeles de las manos de Leocadio. Sus ojos recorrían las líneas del testamento, buscando una falla, una coma mal puesta, cualquier cosa que le devolviera el poder que creía tener por derecho divino. Araceli, a su lado, negaba con la cabeza frenéticamente. «Mi suegra no sabe ni usar un cajero automático», gritó ella, señalándome con su dedo índice perfectamente manicurado. «¿Cómo va a ser dueña de una propiedad en Lomas? Ella solo sirve para cocinar y limpiar». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de veneno. Pero esta vez, el veneno no me mató. Al contrario, fue como si me hubieran inyectado un antídoto contra la lástima. Miré a esa mujer, miré a ese hombre que salió de mi vientre, y de repente, la imagen de ellos en la iglesia se desvaneció. Mi mente, traicionera pero sabia, me arrastró 2 años atrás, a una noche que yo había intentado borrar de mi memoria, pero que ahora volvía con una claridad dolorosa. Fue en nuestro 30º aniversario de bodas. Leandro ya estaba enfermo, pero todavía podía caminar.
Fausto llegó a la casa con una sonrisa de oreja a oreja, anunciando que nos había organizado una fiesta sorpresa en el jardín. Contrató meseros, compró cajas de champaraceli francesa y mandó traer mariscos frescos de la costa. «Mamá», me dijo abrazándome, «esto es un regalo de mis ahorros. Quiero verlos felices». Yo lloré de emoción ese día. Pensé que mi hijo había madurado. Pensé que por fin valoraba a sus padres. Me sentí la madre más afortunada del mundo al ver a Leandro sonreír, aunque el dolor se le notaba en los ojos. Qué ingenua fui. Meses después, cuando fui al banco a sacar dinero para la quimioterapia de Leandro, el cajero me miró con pena. «Señora Lisette», me dijo, «la cuenta de emergencias está vacía». Sentí que el mundo se me caía encima, como que vacía. Ahí estaban los ahorros de toda una vida de trabajo de Leandro, el dinero sagrado para su salud. Entonces vi el registro de retiros. La fecha coincidía exactamente con la semaraceli de la fiesta. La firma en el retiro era la de Leandro, pero se veía temblorosa, forzada. Fausto lo había engaracelido, le había hecho firmar papeles entre la bruma de los medicamentos, diciéndole que eran trámites del seguro. Mi hijo no había usado sus ahorros. Había vaciado la cuenta de vida de su padre para pagar una noche de vanidad, solo para impresionar a los amigos ricos de Araceli. Nos bebimos la salud de mi esposo en copas de cristal cortado. La bilis me subió a la garganta al recordarlo, pero había otro recuerdo, uno aún más humillante, que ocurrió esa misma noche maldita. Estábamos en el brindis. Araceli tomó el micrófono, con su vestido de seda brillando bajo las luces del jardín. Todos los invitados, gente importante, socios de Leandro, callaron para escucharla. «Quiero brindar por mi suegra», dijo ella con una voz dulce que goteaba falsedad. Yo sonreí, esperando, tonta de mí, unas palabras de cariño. «Lisette es el pilar de esta casa», continuó Araceli. «Realmente no sé qué haríamos sin ella. Es, sin duda, la mejor sirvienta que esta familia podría tener». El silencio en el jardín fue sepulcral. Los invitados se miraron entre sí, incómodos. Nadie sabía si era una broma o un insulto, pero Araceli no había terminado. Sacó una caja de regalo envuelta en papel dorado y me la entregó frente a todos. «Ábrelo, suegra», dijo. «Es para que te veas linda mientras nos sirves». Abrí la caja con las manos temblorosas. Dentro había un delantal, pero no era un delantal bonito. Era un delantal de plástico barato, de color rosa neón, con una frase vulgar estampada en el frente: «La reina de la fregadera». Sentí que la sangre se me iba a los pies. Quería correr, quería esconderme. Miré a Leandro, que intentaba levantarse de su silla de ruedas para defenderme, pero estaba demasiado débil. Entonces miré a Fausto. Busqué en sus ojos la indignación. Busqué al hijo que debía defenderme de tal humillación pública. Y lo que vi me rompió el corazón en 1000 pedazos irrecuperables. Fausto se estaba riendo, se reía a carcajadas, dándose palmadas en la rodilla, como si su esposa acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Su risa se unió a la de Araceli, y ambos celebraron mi vergüenza mientras yo sostenía ese trapo de plástico barato como si fuera mi sentencia de muerte. Esa noche entendí que no tenía hijo. Tenía un verdugo que disfrutaba viéndome sangrar. Volví al presente. La iglesia estaba en silencio, esperando mi reacción. Fausto seguía discutiendo con el abogado, exigiendo derechos que no tenía. Araceli seguía mirándome con asco, pero ya no me dolía. El dolor de esa noche, el dolor del robo, el dolor del delantal. Todo eso se había convertido en algo duro y frío dentro de mi pecho. Se había convertido en acero. Ya no era la mujer que lloraba en silencio en la cocina. Ya no era la sirvienta. Apreté los papeles de propiedad contra mi pecho. Sentí la textura del documento legal. Ellos creían que yo era débil. Creían que por ser madre los perdonaría una vez más. Creían que mi amor era inagotable y estúpido. Se equivocaban. Mi amor por ellos se había secado esa noche en el jardín, junto con la cuenta bancaria de Leandro. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire de mi nueva realidad. Miré la maleta vieja que seguía tirada en el suelo. Esa maleta llena de mis ropas humildes. Esa maleta ya no representaba mi salida, representaba la de ellos. La duda se disipó. La culpa materna, esa cadena pesada que arrastramos las mujeres, se rompió con un chasquido invisible. Levanté la barbilla, miré a Fausto directamente a los ojos.
Él dejó de gritar al ver mi expresión. Retrocedió un paso, sorprendido. Nunca me había visto así. Nunca había visto a su madre mirarlo no con amor, sino con la frialdad de un juez dictando sentencia. Se acabó, pensé. Se acabó el miedo. Si ustedes todavía me están escuchando, si han llegado hasta este punto de mi dolorosa confesión, les pido un pequeño favor. Si creen que una madre tiene derecho a decir basta, si creen que la dignidad vale más que la sangre, ayúdenme escribiendo el número 1 en los comentarios. Necesito saber que no estoy loca. Necesito saber que hay alguien ahí afuera que entiende que a veces, para salvarse a uno mismo, hay que cortar las ramas podridas del propio árbol. Su apoyo es la fuerza que necesito para lo que voy a hacer ahora, porque lo que viene no es una venganza, es justicia. Me pasé el dorso de la mano por la mejilla. Esa fue la última lágrima que derramé por ellos. La última. Sentí como mi piel se secaba, y con ella se secaba también mi corazón de madre abnegada. Ese corazón blando que siempre perdonaba, que siempre buscaba excusas para justificar la maldad de su hijo, se había convertido en piedra. Una piedra dura, fría y necesaria. Me agaché lentamente. Mis rodillas crujieron un poco por la edad, pero no me importó el dolor. Agarré el asa de la maleta vieja, esa maleta de piel desgastada que Araceli había tirado con tanto asco minutos antes. La sentí pesada en mi mano, cargada con mis pocas pertenencias, con mi vida entera reducida a unos cuantos trapos. Al verme levantar la maleta, vi cómo los ojos de Fausto se iluminaban con una chispa de esperanza. Él pensó que me había rendido. Pensó que, a pesar de todo, a pesar del video, a pesar del testamento, su vieja madre iba a obedecer una vez más. Pensó que yo iba a agachar la cabeza, pedir perdón por el escándalo y caminar hacia la salida como un perro obediente que acepta su castigo. Araceli incluso sonrió. Fue esa sonrisa torcida, arrogante, de quien cree que siempre se sale con la suya. Pobres ilusos. Di un paso al frente, con una fuerza que no sabía que tenía, una fuerza que venía de la rabia acumulada durante años. Empujé la maleta violentamente contra el pecho de Fausto. Él la agarró por puro instinto, tambaleándose hacia atrás por la sorpresa del golpe. La maleta chocó contra su traje caro, arrugándolo. Se quedó mirándome, confundido, abrazando ese bulto viejo como si fuera una bomba a punto de estallar. «No, Fausto», dije. Mi voz salió tranquila. No grité, no temblé. Era una voz que yo misma desconocía. Era la voz de la dueña de la casa. Era la voz de la matriarca. Esta maleta no es para mí. Los miré a los dos. Los miré de arriba a abajo, con la misma frialdad con la que uno mira una mancha de suciedad en el piso que hay que limpiar. Esta maleta es para ustedes, sentencié. ¿Qué?, balbuceó Araceli, perdiendo su sonrisa. ¿Creyeron que me iba a ir?, pregunté, clavando mis ojos en los suyos. ¿Creyeron que iba a dejar la casa de mi esposo, la casa de mi cuñada Carmen, en manos de unos buitres como ustedes? Están muy equivocados. Esa casa es mía. Cada ladrillo, cada mueble, cada recuerdo me pertenece. Y en mi casa ya no hay lugar para traidores. Tampoco hay lugar para asesinos que roban medicinas a los moribundos. Levanté mi muñeca izquierda y miré mi reloj. Era un reloj sencillo, barato, nada que ver con el Rolex de oro que Fausto llevaba en la muñeca, comprado seguramente con el dinero robado de la quimioterapia de su padre. «Tienen 30 minutos», anuncié con calma absoluta. Fausto abrió la boca para protestar. Su cara pasó del blanco al rojo en un segundo. «Mamá, no puedes hablar en serio», empezó a decir, usando ese tono condescendiente que siempre usaba conmigo. «No tenemos a dónde ir. La casa está llena con nuestras cosas. Acabamos de mudar los muebles de mis suegros». Araceli intentó intervenir, lista para armar uno de sus escándalos habituales, lista para gritar y hacerse la víctima. Pero yo levanté la mano, con la palma abierta frente a su cara, y la callé con un solo gesto. Ni una palabra más, Araceli. Se acabó el tiempo de hablar. 30 minutos, repetí, marcando cada sílaba. El tiempo corre desde ahora. Tienen media hora exacta para ir a la mansión, recoger sus ropas de marca, sus joyas falsas y sus egos inflados. Señalé hacia el banco de la primera fila, donde los padres de Araceli seguían sentados, paralizados como estatuas de sal. Y llévense también a esos parásitos que trajeron con ustedes. Quiero que todos estén fuera de mi propiedad.
No quiero ver ni una sola caja, ni una sola maleta de esa gente en mi sala. Araceli jadeó, indignada. No puedes echarnos así. Mis padres son ancianos. Es inhumano. ¿Inhumano? Solté una risa corta y sin alegría. Inhumano es dejar a un hombre morir de dolor para irse de viaje a París. Inhumano es tirar a una viuda a la calle en medio del funeral de su esposo. No me hablen de humanidad, porque ustedes no saben lo que significa esa palabra. Di un paso más hacia ellos, invadiendo su espacio personal. Fausto retrocedió, asustado por la determinación en mi mirada. Escúchenme bien, porque no lo voy a repetir. Si cuando yo llegue a mi casa, dentro de 31 minutos, todavía veo un solo calcetín suyo en mi suelo, o si veo que esos señores siguen sentados en mis sillones, no voy a discutir. Hice una pausa, dejando que el peso de la amenaza cayera sobre ellos. Voy a llamar a la policía, y lo haré con gusto, continué, bajando el tono a un susurro peligroso. Los denunciaré por alaracelimiento de morada. Les mostraré el testamento a los oficiales, y créanme, nada me daría más placer que ver cómo los sacan esposados de mi casa frente a todos los vecinos del barrio. ¿Quieren más vergüenza? ¿Quieren que toda la colonia los vea salir en la parte trasera de una patrulla como delincuentes comunes? Fausto me miró con la boca abierta. Parecía un pez fuera del agua, boqueando buscando aire. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que su madre no era su tapete. Su madre era un muro de concreto contra el que acababa de estrellarse. El miedo real apareció en sus ojos. No el miedo a perder el dinero, sino el miedo a la autoridad, el miedo al escándalo público que tanto les aterraba a él y a su esposa. «Váyanse», ordené. Me di la vuelta, dándoles la espalda, volviendo mi atención hacia el ataúd de Leandro. «Empiecen a correr». El cronómetro ya empezó. Detrás de mí, escuché el silencio de la derrota, y luego, el caos. No tuve que esperar mucho para que el espectáculo comenzara. De hecho, no pasaron ni 10 segundos desde mi amenaza para que la verdadera naturaleza de esa gente saliera a la luz. Yo esperaba gritos, esperaba que Araceli me insultara o que Fausto intentara golpearme, pero lo que ocurrió fue mucho más patético y revelador. La señora Trinidad, la madre de Araceli, se levantó de su asiento en la primera fila. Su rostro, que minutos antes mostraba una arrogancia de reina, ahora estaba desfigurado por la ira, pero su furia no iba dirigida hacia mí. Ni siquiera me miró. Sus ojos inyectados en sangre estaban clavados en su propia hija. Trinidad caminó con pasos pesados y rápidos hacia donde estaban parados Fausto y Araceli. Araceli, al ver a su madre acercarse, extendió los brazos buscando consuelo. «Ay, mamá, esto es una pesadilla», empezó a decir mi nuera con voz llorosa. La respuesta de Trinidad fue un movimiento rápido de su brazo derecho. La mano de la madre impactó con fuerza en la mejilla de la hija. El sonido de la bofetada fue seco y brutal, resonando en la iglesia con la misma intensidad que el golpe de la maleta. La cabeza de Araceli giró violentamente hacia un lado por la fuerza del impacto. Un grito de sorpresa se escapó de las gargantas de los asistentes. Incluso el padre Antonio dio un paso atrás, asustado por la violencia repentina. Araceli se llevó la mano a la cara, mirando a su madre con incredulidad y dolor. «Mamá», gimió ella. «¿Qué te pasa? Cállate, inútil», gritó Trinidad, perdiendo completamente la compostura. La vieja agarró a su hija por los hombros y la sacudió con violencia, como si quisiera arrancarle la estupidez a golpes. «Eres una idiota», chilló Trinidad, escupiendo las palabras con veneno. «Te lo dije 1000 veces. Te dije que tenías que ser dulce con la vieja. Te dije que fingieras cariño hasta que firmara los papeles. Pero no. La niña tenía que ser arrogante. La niña tenía que tratarla mal antes de tiempo». Trinidad soltó a su hija con asco, como si tocarla le quemara las manos. «Mira lo que has hecho», continuó gritando la madre, señalando las cajas de mudanza que habían traído. «Perdimos la mina de oro por tu culpa. Esa casa iba a ser nuestra jubilación. ¿Y ahora qué? ¿Ahora dónde vamos a vivir? ¿En la calle?» Araceli lloraba abiertamente, no por el dolor del golpe, sino por la humillación pública. Su propia madre la estaba culpando por no haber sido una mejor estafadora. El señor Gumaro, el padre, no se quedó atrás en el drama. Se levantó del banco, rojo de coraje, y empezó a patear una de las cajas de cartón que habían traído con tanta ilusión.
Maldita sea mi suerte, vociferó Gumaro, ignorando que estaba frente al altar de Dios. Yo ya había cancelado el contrato de arrendamiento de nuestro departamento. Ya no tenemos dónde caer muertos esta noche. Y todo porque tú, Fausto, eres un pelele que no sabe controlar a su madre. Gumaro se giró hacia mi hijo, apuntándolo con un dedo acusador. Tú nos prometiste esa casa, le gritó a Fausto. Nos dijiste que la vieja era tonta y que Firmicaela lo que fuera. Eres un fracasado, un inútil que no sirve ni para heredar. Fausto estaba paralizado. Miraba de un lado a otro, viendo cómo sus suegros, esa gente a la que él había tratado de impresionar, gastándose el dinero de la quimioterapia de su padre, ahora lo trataban como basura. Es increíble lo rápido que se cae la máscara cuando se acaba el dinero. Gumaro agarró a Trinidad del brazo y empezó a arrastrarla hacia la salida. «Vámonos de aquí, mujer», dijo él. «No pienso quedarme ni un minuto más con estos perdedores». «Espera», gritó Trinidad, zafándose del agarre de su marido. «Mis maletas». La pareja empezó a recoger sus cosas con una prisa torpe y ridícula. Se empujaban entre ellos, tirando cosas al suelo en su desesperación por huir. Parecían ratas abandonando un barco que se hunde. Ya no había dignidad, ni elegancia, ni aires de grandeza. Solo había miedo y codicia frustrada. Y entonces llegó el momento que coronó la ridiculez de la escena. Gumaro agarró 2 maletas y empezó a caminar hacia la puerta, dejando a Trinidad con las cajas más pesadas. «Gumaro, ayúdame», gritó ella. «Ayúdate tú sola», respondió él sin mirar atrás. «Y apúrate, que el taxi nos va a cobrar espera». Trinidad corrió tras él, arrastrando una caja que se rompió por el camino, dejando caer algunas prendas de ropa barata que ni se molestó en recoger. «Tú pagas el taxi», le gritó Trinidad a su marido mientras salían al atrio. «Yo pagué la mudanza de venida, tú pagas el regreso al motel». «Yo no tengo efectivo», se oyó gritar a Gumaro desde la puerta. «Pídele a tu yerno, que para eso nos metió en este lío». Pero Fausto no tenía dinero, y ellos lo sabían, así que ni siquiera se detuvieron a mirarlo. Salieron de la iglesia discutiendo a gritos sobre quién iba a pagar los 50 pesos del pasaje, insultándose mutuamente con las peores palabras que uno puede imaginar. La puerta de la iglesia se cerró tras ellos con un golpe seco, cortando sus voces chillonas. El silencio volvió a la nave central, pero ya no era un silencio tenso, era un silencio diferente. Se escucharon algunas risas nerviosas entre la congregación. La gente no podía evitarlo. La escena había sido tan grotesca, tan absurda, que parecía sacada de una telenovela barata. Yo me quedé parada allí, observando la puerta cerrada. Sentí una extra Araceli sensación de ligereza en el estómago. No sentía pena por ellos. Ni una pizca. Esos eran los padres de Araceli. Esos eran los modelos a seguir de mi nuera. Gente que no dudó en abandonar a su propia hija en el momento en que se convirtió en una carga financiera. Gente que se peleaba por el dinero del taxi mientras el cadáver de su consuegro seguía presente. Buitres, pensé. Eran buitres que, al no encontrar carroña, empezaron a picotearse entre ellos. Giré la cabeza lentamente y miré lo que quedaba en el centro de la iglesia. Ya no había suegros. Ya no había cajas de mudanza bloqueando el pasillo. Solo quedaban 2 figuras solitarias. Fausto y Araceli estaban parados en medio de la nada, él con su traje arrugado por el golpe de mi maleta, ella, con la mejilla roja por la bofetada de su madre, y el maquillaje corrido por las lágrimas. Estaban solos, completamente solos, sin el apoyo de los suegros, sin la casa, sin el dinero y sin dignidad. Los miré una última vez antes de darme la vuelta para salir. No dije nada, no hacía falta. La vida, con su cruel sentido del humor, ya les había dado la primera lección. Mi reloj seguía corriendo. Les quedaban 25 minutos, y yo tenía que llegar a casa para cambiar la cerradura. Era ya tarde cuando escuché los golpes en la puerta principal. El sol se había ocultado, llevándose con él el calor del día y dejando un aire fresco que entraba por las ventaracelis abiertas de mi casa. Mi casa. Leocadio, el abogado, se había ido hacía 1 hora, después de ayudarme a supervisar al cerrajero. Las cerraduras eran nuevas, las llaves pesaban en mi bolsillo, frías y seguras. Caminé despacio hacia la entrada, no tenía prisa. Sabía quién estaba del otro lado. Podía sentir su desesperación filtrándose a través de la madera maciza. Abrí la puerta. Ahí estaba Fausto. Estaba solo,
Aracelino estaba a su lado. Seguramente, al ver que no había mansión ni herencia, ella había corrido a refugiarse en algún hotel barato o con alguna amiga, dejándolo a él a su suerte. Siempre supe que el amor de esa mujer duraba lo que duraba el saldo de la tarjeta de crédito. Fausto se veía terrible. Su traje negro, ese que costaba miles de pesos, estaba sucio y arrugado. Tenía los ojos hinchados y rojos, el cabello despeinado. Parecía un niño perdido, un niño que se ha caído de la bicicleta y busca a su mamá para que le cure las heridas. Al verme, se dejó caer de rodillas en el piso de entrada. «Mamá», gimió con la voz rota, «perdóname, por favor, perdóname». Se arrastró un poco hacia mí, intentando agarrar el borde de mi falda, como hacía cuando tenía 5 años y rompía un jarrón. «Mamá, soy tu hijo, soy tu Carlitos. No me dejes en la calle, no tengo a dónde ir». Araceli se fue. Se llevó lo poco que tenía en la cartera. Estoy solo. Lo miré desde arriba. Observé la coronilla de su cabeza, donde el pelo empezaba a ronezar. Observé sus manos. Esas manos suaves que nunca habían trabajado un día en su vida. Esas manos que habían firmado cheques robados y documentos falsos. Sentí una punzada en el pecho. Era el instinto. Era esa voz antigua y biológica que me gritaba que me agachara, que lo abrazara, que le dijera que todo iba a estar bien, que pasara a la casa y que yo le prepararía una sopa caliente. Durante 35 años, esa voz había gobernado mi vida. Esa voz me había hecho perdonarle sus robos, sus mentiras, sus olvidos. Pero hoy, esa voz sonaba lejana. Araceli. Sonaba como un eco en una habitación vacía. Miré a Fausto y esperé sentir lástima. Esperé sentir amor, pero no sentí nada. Solo vi a un hombre de 35 años arrodillado, llorando porque le habían quitado su juguete. No lloraba porque extraselira a su padre. No lloraba porque me hubiera lastimado. Lloraba porque tenía hambre y frío. Y yo era su única fuente de calor. Su arrepentimiento no era real. Era supervivencia. «No llores», dije. Mi voz sonó tranquila, casi ajena. «Levántate. No ensucies el piso». Fausto levantó la cabeza, con un brillo de esperanza en los ojos. Pensó que mi tono suave era señal de rendición. Se puso de pie torpemente, limpiándose las lágrimas con la manga del saco. «Gracias, mamá», balbuceó, intentando sonreír. «Sabía que no me harías esto. Sabía que en el fondo me quieres. Entraré y podemos hablar. Maracelina mismo buscó trabajo, te lo juro, pero déjame dormir en mi cuarto hoy». Dio un paso hacia el interior de la casa. Yo no me moví. Me quedé parada en el umbral, bloqueando el paso con mi cuerpo. «No me has entendido, Fausto», dije suavemente. Metí la mano en mi bolso, ese bolso viejo que Trinidad había tirado al suelo en la iglesia. Mis dedos buscaron en el fondo hasta encontrar lo que buscaba. Saqué un puñado de monedas. Eran pesos, monedas de 10, de 5, de 2. El cambio que me había sobrado de la compra del pan de ayer. Tomé la mano de Fausto, que estaba extendida esperando una caricia, y deposité las monedas en su palma abierta. El metal tintineó suavemente al caer en su piel. Fausto miró las monedas, confundido. Luego me miró a mí. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es para el camión», respondí. El silencio que siguió fue pesado. Fausto miraba el dinero como si fuera basura. «Mamá, no entiendo». «No soy tan cruel como tú, Fausto», continué, mirándolo fijamente a los ojos. «No te voy a dejar sin nada. Ahí tienes para el pasaje. Úsalo para ir al centro. Compra un periódico. Busca en los clasificados. Hay mucha gente buscando albañiles o lavaplatos. Es trabajo honrado. Te hará bien ensuciarte las manos por primera vez en tu vida». El rostro de Fausto se descompuso. La ira empezó a reemplazar a la tristeza fingida. «Soy tu hijo», gritó. «No puedes tratarme como a un mendigo. Tengo derechos». «Perdiste tus derechos cuando le robaste la medicina a tu padre», le contesté sin levantar la voz. «Los perdiste cuando te reíste de mí mientras me regalabas un delantal de plástico». Fausto apretó el puño sobre las monedas. «¿Y el asilo?», escupió con veneno. «¿Qué vas a hacer con la reservación que hice para ti? Ya está pagada la entrada». «Ah, eso», dije, permitiéndome una pequeña sonrisa triste. «No te preocupes por eso. Conserva la reservación. No la canceles». «¿Por qué?», preguntó él, desconcertado. «Porque al paso que vas,
Hijo mío, tú la vas a necesitar mucho antes que yo. Guárdala. Es lo único que te queda de herencia. Fausto abrió la boca para insultarme, para gritar, para soltar todo el odio que llevaba dentro. Pero yo ya no tenía tiempo para su odio. Retrocedí un paso hacia el interior de mi casa. Desde hoy, dije, poniendo mi mano en la perilla de la puerta, yo no tengo ningún hijo llamado Fausto. Ese niño murió hace mucho tiempo. Tú eres solo un extraño que tocó a mi puerta, y yo no dejo entrar a extraños. Adiós. Empujé la puerta de madera pesada. Fausto intentó avanzar, pero el cerrojo hizo clic antes de que pudiera tocar la madera. Escuché sus gritos amortiguados desde el otro lado. Escuché cómo golpeaba la puerta con los puños. Escuché cómo maldecía mi nombre y el de su padre. Pero yo ya no sentía dolor. Me recargué un momento contra la puerta cerrada. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire de la casa olía a limpio. Olía a cera de muebles y a flores frescas. Ya no había parásitos. Ya no había mentiras. Abrí los ojos y miré el pasillo vacío y silencioso. Estaba sola. Y por primera vez en años, la soledad no me dio miedo. Me dio paz. La casa se quedó en un silencio profundo. Pero esta vez no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz. Me recargué contra la puerta cerrada unos segundos más, dejando que mi respiración volviera a su ritmo normal. Mis manos, que habían estado firmes mientras sostenían las monedas para Fausto, ahora temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina de haber roto, por fin, las cadenas que me ataron durante décadas. Caminé despacio hacia la sala. Mis pasos sobre la madera del piso resonaban diferente. Antes, caminaba con cuidado, como pidiendo permiso en mi propio hogar, siempre temerosa de molestar a Leandro en sus días malos, o de ensuciar lo que la señora Trinidad criticaba. Hoy, mis pasos eran los de la dueña. Me detuve en el pasillo principal. Allí, ocupando el lugar de honor en la pared, colgaba un enorme retrato de la boda de Fausto y Araceli. Estaba enmarcado en oro falso, ostentoso y vulgar. En la foto, ambos sonreían con esas sonrisas de revista, perfectas y vacías. Recuerdo que Araceli me obligó a quitar un cuadro de paisajes que Leandro amaba para poner esa foto gigante de ellos mismos. Lo miré una última vez. Ya no me provocaba tristeza. Solo me parecía un objeto extraño, algo que no pertenecía a mi vida. Levanté las manos y descolgué el cuadro. Pesaba, pero no tanto como la decepción que me habían causado. Caminé hacia el cuarto de los tiliches y lo guardé en una caja de cartón vieja. No lo rompí. No lo tiré a la basura. Simplemente lo guardé. Ya no merecían estar en mi pared, pero tampoco iba a dejar que el odio me hiciera destruir recuerdos. El olvido es un castigo más elegante que la destrucción. Regresé al pasillo con 2 cuadros más pequeños que había rescatado del fondo de mi armario. El primero era una fotografía en blanco y negro de la tía Carmen. Tenía esa expresión seria, casi severa, pero yo sabía que detrás de esa mirada había un corazón de oro. Colgué su foto justo donde había estado la de los novios. «Gracias, Carmen», susurré, acariciando el marco de madera sencilla. «Gracias por ver en mí lo que ni yo misma veía. Gracias por darme este techo y esta espada para defenderme». El segundo cuadro era uno mío. Era una foto pequeña, de cuando tenía 20 años, antes de casarme, antes de ser madre, antes de las arrugas y los sacrificios. En esa foto, yo tenía el pelo suelto y una mirada llena de sueños. La colgué junto a Carmen. Me quedé mirando a esa muchacha de la foto. «Hola, Lisette», le dije. «Perdón por haberte olvidado tanto tiempo. Bienvenida a casa». Seguí mi camino hacia el pequeño altar que tenía en la esquina de la sala. Encendí una veladora nueva para Leandro. La llama bailó suavemente, iluminando su rostro en la fotografía. Ya no sentía rencor por lo del dinero. Él también había sido una víctima. «Descansa, viejo», murmuré. «Ya todo está en orden. Ya limpié la casa. Ya saqué la basura. Puedes irte tranquilo». El aroma a cera y a flores frescas me envolvió, dándome una sensación de abrigo. Luego, me dirigí a la cocina. Allí estaba Micaela. Micaela había sido nuestra empleada doméstica durante 15 años. Había visto todo. Había escuchado los gritos de Araceli. Había visto los desprecios de Fausto. Y había llorado conmigo en silencio muchas veces mientras picábamos cebolla. Al verme entrar, Micaela saltó de la silla donde estaba sentada,
Se alisó el delantal nerviosamente y bajó la cabeza. «Señora Lisette», dijo con voz tímida, «¿quiere que le prepare la cena? ¿O prefiere que me vaya a mi cuarto para no molestar?» La miré con ternura. Micaela, con sus manos curtidas por el trabajo y su lealtad inquebrantable. Ella era más familia que los que llevaban mi sangre. «No, Micaela», le dije suavemente. Fui a la alacena y saqué 2 tazas de cerámica, las bonitas, las que Araceli decía que eran demasiado finas para el uso diario. Puse agua a calentar. Micaela me miraba con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. «Siéntate, Micaela», le pedí, señalando la silla de la mesa del antecomedor. «Pero señora, yo». «Siéntate», insistí, pero con una sonrisa. «Hoy no vas a servirme, hoy vamos a tomar el té juntas». Micaela dudó un segundo, pero al ver la sinceridad en mi rostro, se sentó lentamente en la orilla de la silla. Serví el té de manzanilla humeante. El vapor subía en espirales, llevando consigo el aroma dulce y reconfortante. Me senté frente a ella. Por primera vez en 15 años, no había una barrera invisible entre nosotras. No había patrona y empleada. Había 2 mujeres sobrevivientes. 2 mujeres que sabían lo que era trabajar duro y ser invisibles para el mundo. Tomé un sorbo de té y sentí cómo el calor bajaba por mi garganta, descongelando los últimos rincones fríos de mi alma. «Micaela», dije, rompiendo el silencio, «Maracelina, vamos a hacer cambios». «¿Sí, señora?», preguntó ella, preocupada. «Sí, quiero que saques todas las cortinas pesadas de la sala, quiero que entre la luz. Y quiero que plantes más rosas en el jardín, donde Araceli quería poner el jacuzzi». Micaela sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le iluminó la cara. «Y otra cosa», Araceli di, tomando su mano sobre la mesa. «Ya no quiero que me digas señora con tanto miedo. Aquí vivimos nosotras, y nosotras nos cuidamos». Esa noche, mientras bebíamos el té y hablábamos de las flores y del clima, sentí algo que no había sentido desde que era esa muchacha de 20 años en la foto. Sentí que el futuro no era algo a lo que tenerle miedo. El futuro era una página en blanco, y por primera vez, yo tenía la pluma en la mano para escribir lo que yo quisiera. Fausto estaba fuera. Araceli y sus padres estaban fuera. El dolor se estaba yendo. Me fui a dormir temprano esa noche. Me acosté en mi cama, esa cama grande que ahora sentía inmensa sin Leandro, pero que también sentía propia. No lloré. No me preocupé por dónde dormiría mi hijo. Sabía que la vida le enseñaría las lecciones que yo no pude enseñarle. Cerré los ojos y por primera vez en años dormí de un tirón, arrullada por el silencio bendito de mi libertad. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en que cerré la puerta y me quedé sola. Si entran hoy a mi casa, ya no huele a soledad. Tampoco huele a medicina ni a tristeza. Hoy, mi casa huele a frijoles de olla, a arroz con leche y a tortillas recién hechas. Donde antes había silencio, ahora hay ruido. Pero es un ruido bonito. Es el sonido de los cubiertos chocando contra los platos, de las sillas arrastrándose y, sobre todo, de las risas. Muchas risas. Convertí la planta baja de la mansión en algo útil. Quité los muebles de lujo que tanto le importaban a Araceli, esos que nadie podía tocar, y puse mesas largas y resistentes. Ahora, este lugar tiene un nombre. He colgado un letrero de madera en la entrada, pintado a mano, que dice: Comedor Tía Carmen. Todos los días, a la 1 de la tarde, abro las puertas. Vienen los ancianos del barrio que viven solos. Vienen aquellos que, como yo, fueron olvidados por sus familias, o que simplemente necesitan un plato de comida caliente y una buena conversación. Micaela sigue conmigo, por supuesto. Ya no es mi empleada, es mi socia. Ella dirige la cocina como una generala, asegurándose de que nadie se quede con hambre. Verla mandar y sonreír me llena el alma. A veces, mientras sirvo la sopa, pienso en Fausto. Me han llegado noticias de él. Dicen que consiguió trabajo en un taller mecánico al otro lado de la ciudad. Dicen que tiene las manos llenas de grasa y que vive en un cuarto pequeño. No he ido a buscarlo, no le he llamado. Sé que puede sonar duro. Sé que habrá madres que me juzguen y digan que cómo puedo comer tranquila, sabiendo que mi hijo vive así. Pero les diré algo que he aprendido con lágrimas de sangre. Amar a un hijo no es cargarlo en la espalda toda la vida. Amar es enseñarle a caminar, aunque se caiga.
Si yo hubiera seguido dándole todo a Fausto, si hubiera seguido cubriendo sus errores con mi dinero y mi silencio, él nunca se habría convertido en un hombre. Habría seguido siendo un parásito eterno. Ahora, por primera vez, él se está garacelindo su pan. Y eso, aunque él no lo sepa todavía, es el regalo más grande que le he dado. A todas las madres que me escuchan, mírenme a los ojos. No cometan mi error. No confundan el amor con la sumisión. Y sobre todo, nunca, jamás, entreguen las llaves de su vida antes de tiempo. Y a los hijos, a los hombres que creen que el mundo les debe algo, escuchen bien. Un hombre que no protege a su madre, que permite que su esposa o cualquier persona la humille, no es un hombre. Es un niño asustado, disfrazado de adulto. El respeto empieza en casa. Si no cuidas la raíz del árbol que te dio la vida, no esperes que tus propias ramas crezcan fuertes. Te secarás por dentro, igual que le pasó a mi hijo. Miro a mi alrededor y veo las paredes de esta casa. Araceli y sus padres solo veían ladrillos. Solo veían metros cuadrados y ubicación exclusiva. Veían el precio, pero no veían el valor. Esa fue su perdición. Una casa son solo 4 paredes y un techo. Cualquiera puede comprar una casa si tiene dinero, pero un hogar se construye con lealtad, con memoria y con amor. Ellos querían los ladrillos, pero como estaban vacíos por dentro, se quedaron sin hogar. El karma no es un castigo divino que cae del cielo con rayos y truenos. El karma es algo mucho más sencillo y cotidiano. Es la consecuencia de nuestras acciones diarias. Es la cosecha de lo que sembramos. Yo sembré paciencia, cuidé a mi esposo y honré a mi cuñada Carmen, y hoy cosecho paz. Ellos sembraron codicia y desprecio, y hoy cosechan soledad. Lisette, ven a ver esto. Es la voz de Micaela llamándome desde la cocina. Me dice que el pastel de elote ya salió del horno, y que don Macario, el vecino de la esquina que toca la guitarra, acaba de llegar para cantarnos unas canciones. Sonrío. Me aliso el delantal, pero no es ese delantal de plástico horrible que me regaló mi nuera. Es un delantal de tela suave, bordado con flores de colores, que me regaló una de las señoras que viene a comer aquí. Tengo prisa. Tengo bocas que alimentar y amigos que saludar. Miro por última vez la foto de Leandro y de Carmen en la pared. Siento que me guiñan un ojo. Ya no soy la viuda triste. Ya no soy la suegra estorbo. Soy Lisette. Soy la dueña de mi destino. Y por fin, después de tantos años de oscuridad, mi vida está llena de luz. Gracias por escucharme. Gracias por acomparacelirme en este camino. Ahora, si me disculpan, mis invitados me esperan. La sopa está servida. Y ahora díganme, familia, ¿qué opinan de la decisión final de doña Lisette? ¿Creen que fue demasiado dura al cerrar esa puerta o sienten que Fausto tuvo exactamente lo que se merecía? Si estuvieran en sus zapatos, con el corazón roto por la traición de su propia sangre, ¿habrían hecho algo diferente? Por favor, compártanme sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. De verdad me tomo el tiempo de leer cada palabra que escriben, porque lo que ustedes sienten también es parte de esta historia. Si este relato les movió algo por dentro, si les hizo reflexionar sobre el valor de la lealtad y la dignidad, no se vayan sin regalarme un me gusta. Compartan este video con sus seres queridos y suscríbanse al Caracelil para que no se pierdan los próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Esto es Antes del Silencio, donde usamos las palabras para acomparacelirlos a través de los años, ayudándoles a encontrar esa paz y esa fuerza que todos llevamos en el alma. Hasta la próxima.